El objetivo de este tutorial es continuar explorando las herramientas fundamentales de QGIS. Lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es cargar un fichero CSV y para ello podemos cargarlo directamente desde este botón, desde el administrador de los orígenes de los datos, y en este caso sería un texto delimitado. También podemos cargarlo directamente desde esta barra de herramientas que tenemos aquí. Exploramos sobre la carpeta y cargamos el fichero CSV estaciones de control de aguas subterráneas. Por defecto tenía yo marcado aquí punto y coma. Puedo seleccionar punto y coma, puedo seleccionar coma, pero como veo el fichero CSV es un fichero que en este caso se ha guardado separado por punto y coma. El primer registro de la tabla contiene los nombres de los campos y por eso tengo que dejar este tick activado, porque si no me pasarían los nombres de los campos a ser registros. ¿Vale? Y yo estoy describiendo aquí las coordenadas de un punto mediante el campo X y el campo Y. Una cosa muy importante en España a la hora de utilizar esta herramienta es que el campo decimal es considerado el que está justo después del punto. Es decir, no valdría un CSV que tiene el separador decimal como comas. Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este proceso que tendríamos que sustituir las comas por los puntos. Es algo que en sistemas de información geográfico es bastante particular cuando se está utilizando estos programas internacionales, y aquí en España tenemos la particularidad de utilizar la coma en vez del punto para el separador decimal. Pues bien, lo sabemos por el enunciado que el sistema de referencia de coordenadas es el ETRS-89 de la zona 30, y entonces lo podemos buscar. Si lo tenemos en el histórico, en este caso lo tendríamos aquí, ¿vale? Pero si no, podemos explorar ya sea mediante el código EPSG, que es el 25830, seleccionamos y damos a aceptar. Una vez que tenemos completos todos estos datos, pulsamos el botón añadir. Pulsamos aceptar y tenemos automáticamente generada esta capa vectorial. Para guardarla lo que tenemos que hacer es botón derecho del ratón, exportar, guardar objetos como, y ya nos acercamos a la carpeta de trabajo y lo guardamos como estaciones de control UTM ETRS-89 zona 30. Con estos datos ya cargados nos vamos a quedar solo con la capa de estaciones de control que teníamos en UTM. Vamos a eliminar la anterior. No la eliminamos directamente de la carpeta, lo único que hacemos es eliminarla del mapa que tenemos. Y vamos a cargar el fichero vectorial de tipo polígono que corresponde con la capa de municipios 5 kilómetros. Esa capa es la zona de influencia de nuestro proyecto. Pues bien, haciendo zoom sobre esta capa podemos visualizar que tenemos un conjunto de estaciones de control encima, y el objetivo que tenemos es seleccionar aquellas estaciones de control que están encima de este polígono. Podríamos hacerlo manualmente con las distintas herramientas de selección por objetos espaciales, pero muchas veces estos polígonos son muy complejos y requiere mucho tiempo hacer esa selección manual. Entonces vamos a hacerlo de forma automática. Para ello tenemos que irnos a vectorial, herramientas de investigación, selección por localización. Queremos seleccionar las estaciones de control que intersecan con los municipios 5 kilómetros, creando una nueva selección. Si ejecutamos el proceso, vemos que cambian de color una serie de puntos. Generalmente en QGIS, aquellos elementos que se convierten en amarillo son elementos que están seleccionados. Para almacenar estos elementos de forma independiente en un nuevo fichero, lo único que tenemos que hacer es botón derecho del ratón, exportar, guardar objetos seleccionados. Esto es importantísimo porque si no guardaríamos todo como, y aquí ya lo llamaríamos selección /, estaciones. Guardamos, aceptamos y vemos que tenemos un fichero de estaciones que
cumplen, que intersecan directamente con la zona de influencia de los municipios. Esta selección no solo ha sido gráfica, sino que también todos los datos alfanuméricos se han heredado y se han exportado de la misma forma. Vamos a realizar el mismo proceso de selección sobre otra capa vectorial distinta, en este caso son los lugares de interés comunitario. Esta capa la tenemos en la carpeta de los ejercicios, no obstante se puede descargar del banco de datos de la naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a cargar la capa ELIX, añadir, y podemos visualizar esta capa ELIX que unos cuantos leaks intersecan con nuestra zona de estudio e influencia de nuestro proyecto. Lo que queremos hacer es una selección automática de todos los leaks que están en la zona de influencia de mi proyecto, que vendría representado por este polígono en verde. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a vectorial, herramientas de investigación, selección por localización. En este caso quiero seleccionar todos los leaks, todos los que son capa leak SCI, que intersecan con la capa municipios. Pulso ejecutar y automáticamente se han seleccionado todos los leaks que tocan en algún punto con la capa de zona de influencia de los municipios. Al igual que antes, si queremos guardar la selección de leak, botón derecho del ratón, exportar, guardar objetos seleccionados como y selección leaks. Aceptar. Dependiendo de la versión de QGIS con la que estemos trabajando, puede ocurrir que esa exportación de la selección se realice directamente desde esta opción, o que en guardar objetos como tengamos la opción de exportar los seleccionados, ¿vale? Que también lo podríamos hacer con esta opción activada aquí. A mí me resulta más cómodo para rellenar menos formularios hacerlo directamente mediante la selección de la otra herramienta. Ahora lo que vamos a realizar es, a partir de un fichero raster, una imagen suministrada que no está georreferenciada, lo que vamos a hacer es georreferenciarla. Para eso lo que vamos a necesitar es una referencia geográfica que nos permita vincular puntos de una imagen sobre la realidad con coordenadas, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es añadir en QGIS una capa vectorial que se llama municipios UTM, que nos va a valer como referencia. Muy bien, para poder georreferenciar una imagen lo que tenemos que hacer es activar el complemento georreferenciador. Para eso lo que damos es al administrador de complementos y escribimos georreferenciador, y es un complemento que por defecto suele venir instalado, si no habría que pulsarlo y darle a instalar, pero lo que sí que es imprescindible es activarlo aquí. Una vez cerramos, en el complemento ya vamos a poder visualizar en la parte correspondiente a raster la presencia del complemento georreferenciador. Pues bien, en el complemento georreferenciador lo que tenemos que realizar es cargar la imagen que queremos georreferenciar. Esta imagen la tenemos en la carpeta de los ejercicios y es vinos denominación de origen. Pulsamos abrir y encontramos esta capa. Pues bien, lo que tenemos que hacer siempre es establecer un punto de control sobre la imagen y después un punto homólogo en la cartografía con coordenadas. Por tanto, nos vamos a esta zona del Mar Menor, podemos hacer clic haciendo mucho zoom y después, en vez de meter las coordenadas directamente, las vamos a meter desde nuestro mapa. From Canvas, voy a venir al Mar Menor, al mismo sitio, y voy a hacer clic en ese sitio y pulso aceptar y ya tengo el primer par de puntos. Siguiente, pues me voy al sur de España. Hago clic en este punto, quiero que el siguiente sea del mapa y vuelvo a hacer zoom sobre el mismo punto.
forma. Me vengo aquí arriba. No pasa nada si algunos de los puntos los metemos erróneos, después lo podremos comprobar y podremos visualizar si podemos tener algún error. Y venimos exactamente al mismo punto. Aceptar. Y así de forma sucesiva. Este proceso, pues nuestra recomendación es incluir al menos unos 4 o 6 puntos para que a partir del quinto el poder tener un residual que nos permita determinar si un punto lo utilizamos, no lo utilizamos o incluso si lo queremos borrar. Para borrarlo deberíamos seleccionarlo y pulsar aquí borrar punto. Pues bien, antes de realizar la transformación tenemos que establecer el Transformation Settings. Para ello vamos a establecer que el tipo de transformación va a ser lineal, en este caso. Generalmente se suele utilizar lineal o polinomial de primero o segundo orden. Método vecino más próximo y el sistema de proyección es el ETRS89 de la zona 30, que es el mismo que tiene la cartografía de referencia y que tenemos incluida aquí en la parte de abajo. El fichero raster de salida va a ir a esta carpeta y puedo decir que guarde o no guarde los puntos de control. Si pulsamos en aceptar, ya hemos establecido los settings para la transformación y solo me quedaría comenzar el georreferenciado. Me dice que el raster se georreferenció con éxito. Lo único que tengo que hacer es, antes de comprobarlo, venir a cargar raster. Pinos denominación de origen sería modificado. Abro, aplico, cerrar. Puedo visualizar que tengo el fichero georreferenciado sobre la ubicación del fichero vectorial en el que estaba trabajando. Cada vez más son las organizaciones que abren sus datos para consultas de terceras partes. Entonces es muy importante saber acceder a esos datos. Muchas veces esos datos vienen en formatos vectoriales, como los shapefiles que hemos trabajado en los anteriores ejercicios, pero otras veces estos datos se ponen a disposición pública a través de servicios WMS. Estos servicios WMS lo que nos permiten es visualizar como capas de fondo distintas capas de información. En España es muy normal utilizar el catastro como servicio WMS y también la ortofoto nacional de máxima actualidad a través de WMS. Lo único que necesitamos para trabajar con WMS es tener conexión a Internet y tener la URL de ese servicio. Por ejemplo, vamos a buscar en Google cuál sería la WMS del Plan Nacional de Ortofoto Aérea de España. Para eso pondríamos simplemente WMS, las siglas de Web Map Service, y WMS del PNOA, Plan Nacional de Ortofoto Aérea de España, por ejemplo. Enlaces relacionados PNOA del Instituto Geográfico Nacional, y aquí pone información del plan, información de las comunidades autónomas y servicios WMS. Si que hacemos clic sobre Ortofoto PNOA máxima actualidad, nos aparece esta página, que esta página no es en sí el servicio, sino que lo que tenemos que hacer es cortar o copiar este link. Copiamos. Pues bien, ya en QGIS lo que hacemos es, nos venimos aquí al administrador de capas que tenemos aquí y damos a la opción añadir WMS. ¿Vale? Esta configuración solo lo tenemos que hacer la primera vez. Por tanto, yo quiero un nuevo WMS que va a ser Ortofoto PNOA Tutorial 2. Lo pongo Tutorial 2 para que veáis que no es necesario poner un nombre específico del servicio. Y en la URL sí que es importante que peguemos la URL que hemos obtenido. Estas URLs desafortunadamente no siempre son las mismas y por tanto no lo podemos incluir en la documentación como tal. Estas URLs van cambiando, pero a día de hoy, realizando una búsqueda sencilla en Google WMS PNOA o WMS Catastro, podemos encontrar estas URLs de forma fácil. Ahora hacemos clic en aceptar
y nos conectamos a ese servicio. Ese servicio puede tener una o varias capas. En este caso tenemos la capa mosaico, que tiene que ver la delimitación de las imágenes con las distintas fechas, y lo que nos interesa es la cobertura raster, que sería esta. Pulsamos aplicar, cerrar y ya se nos ha cargado esta capa. Esta capa la podemos desplazar abajo en municipios. Vamos a poner, por ejemplo, municipios con simbología transparente, sin relleno. De esta forma podremos visualizar y nos vamos. La velocidad de actualización no depende en absoluto del ordenador, sino que depende más de las comunicaciones y de lo saturado que pueda estar el servicio del que proviene. Muchísimas gracias.